Amén. Apláudale más fuerte al Señor, por favor, si es tan amable. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Contentos, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Le voy a invitar, por favor, si es tan amable, a que abra su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia en el libro de Mateo. Recuerden que estamos leyendo Mateo, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Cuando lo tenga, se puede poner de pie. Mateo, capítulo 2, versículo 7 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién? Herodes, diga conmigo, del Imperio Romano, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y ¿qué? Y le adore. Diga conmigo: tremenda mentira. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora nos vamos a saltar al versículo 15. Dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó ¿qué? Mucho, y mandó ¿qué? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse si es tan amable. Diga conmigo: la matanza de los niños. Llegó un momento en que Herodes se vio burlado porque los magos, los sabios que venían del oriente, no regresaron a él para que le dieran y le comunicaran todo lo que había acontecido. Y él manda a matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años. Hizo una matanza en Belén. Ahora vamos a hablando acerca de matanzas, acerca en el capítulo 3, en la página 88 y 89. Vamos a hablar acerca del panteón greco-romano, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la adoración a lo oculto, las filosofías, y luego vamos a ver las ideologías, y con eso vamos a dar paso al judaísmo. Cuando hablamos de muerte, nosotros tenemos que entender qué sucedía con las personas que morían, es decir, los paganos, pero también qué pasaba con aquellas personas judías que morían, o qué pasaba con los cristianos. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a arrancar con el paganismo y luego vamos a ir avanzando. ¿Me siguen hasta aquí? El mundo religioso de aquel entonces, el panteón grecorromano. El animismo era la religión primitiva de Roma. En los antiguos días de la república, cada campesino adoraba a los dioses de su cortijo y de su fogón, los cuales personificaban para él las fuerzas con las que tenía que tratar en el curso de la vida diaria. Había dioses del bosque y ¿qué más? Y del campo, dioses del firmamento y de los ríos, en su sitio y en su temporada. Entre los campesinos de Italia y Gracia sobreviven hasta el presente algunos vestigios de las antiguas fiestas y ritos locales. Es posible que las fiestas de los saturnales romanas, con que se celebraban el principio del año en el solsticio de invierno, repercutan en la celebración de las fiestas cristianas de
Navidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces hablemos acerca de la religión o del mundo religioso de aquel entonces. En el mundo de Roma y del romano promedio o grecorromano promedio, era una religión politeísta. Diga conmigo, politeísta. Es decir, tenían una diversidad de dioses, cada cual podía ser el dios que quisiera. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que Dios le prohibió al pueblo de Israel era no participar del culto ¿qué? Pagano o politeísta. Y ellos tuvieron una lucha desde su salida de Egipto, ¿se recuerdan? Moisés va al monte, recibe las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué sucede? En uno de los mandamientos decía: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Viene Moisés bien contento con sus tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué encontró haciendo al pueblo de Israel? Haciéndose un becerro de oro. A alguien se le ocurrió, mientras el líder espiritual no estaba, se le ocurrió que todo el mundo trajera sus joyas y trajera todo lo que tuviera de oro para fundirlo y hacerse un dios, un becerro de oro. Dile al que está a tu lado: por eso es tan importante el liderazgo en el hogar. ¿Alguien dice amén? Donde no hay liderazgo, el pueblo se descarría. En una familia donde no hay liderazgo, donde no hay nadie que pueda decir: mi casa y yo serviremos a Jehová, la familia se desvía. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, era una religión que tenía muchos dioses. Cuando nosotros vemos el impacto que tuvo la religión o el paganismo romano en la iglesia cristiana, nosotros vemos que muchas de esas fiestas empezaron a infiltrarse en la iglesia cristiana, específicamente durante los padres de la iglesia y años posteriores. Estoy hablando alrededor de el año 200, 300 en adelante, 400, 500, 600, 700, 800. Hasta esa época de los 800 después de Cristo, ya nosotros vemos una iglesia corrompida. Específicamente cuando el emperador romano, ¿se recuerdan? Hace que el imperio, todo el imperio romano, se convierta al cristianismo. Y ahora, como los paganos querían tener sus propios dioses, ¿qué hace el imperio? Les dice: mira, en lugar de adorar de esta manera, pues adora algo cristiano. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de darte a Saturno, tu dios, pues te vamos a dar a Pablito, por decir un ejemplo. En lugar de que le prendas veladoras a ese ídolo, pues préndele veladoras a un personaje cristiano. Y ahí comenzó a infiltrarse lo que nosotros conocemos ahora en la religión tradicional. Si ustedes me preguntan: pastor, ¿de dónde salen todos estos rituales de prender velitas, de cargar a los santos, de ponerlos de cabeza, de todas esas tradiciones que algunos de aquí practicaron? ¿Cuántos practicaron la religión tradicional anteriormente? ¿Cuántos eran devotos? Porque ya de ahí a ser devotos ya es otra historia, ¿verdad que sí? ¿Devotos? ¿Nadie? ¿Ningún devoto? ¿No? Ok, that's good then. Cuando vemos la religión tradicional, vemos muchísimas cosas que surgen de la religión grecorromana. ¿Ok?
las veladoras, el culto a los santos, el culto a la Virgen, las supersticiones de los rezos y todo lo que nos enseñan, las tradiciones del limbo y de todas esas cosas, simplemente son el darle a la gente que se obligó a que se hiciera cristiano, darle algo para que no pusieran el grito en el cielo. ¿Vamos bien hasta aquí? Solamente se le cambió a algo cristiano, por decirlo de esta manera. ¿Vamos bien? Y muchas de ellas, recuerden, se cambió. Yo he hablado mucho acerca de la Navidad. Se cambiaron fiestas paganas, se buscó erradicar fiestas paganas y se establecieron celebraciones ¿qué? Cristianas. Con el desarrollo de la preponderación militar y sus consecuentes contactos con la civilización griega, se produjo una fusión de deidades bajo la influencia dominante del panteón griego. Júpiter, el dios del cielo, se identificó con el Zeus griego, Juno, su esposa, con Hera, Neptuno, el dios del mar, con Poseidón, Plutón, el dios de los infiernos, con Hades, etc. Toda la lista de las deidades homéricas se fusionó con sus similares romanas. Gobernando Augusto, se erigieron nuevos templos y se establecieron nuevas clases de sacerdotes. Había muchos adoradores fieles a los antiguos dioses romanos o griegos, a los que rendían ¿qué? Homenaje. Entonces, algo que sí hizo Roma fue levantar templos paganos. Ahora ustedes saben que la adoración pagana estaba llena de pecados. Entre ellos no solamente era la adoración a los dioses paganos y a los ídolos, sino que había orgías, había muchísimas cosas en esta adoración. En una ocasión nosotros vemos al apóstol Pablo yendo a un lugar que tenían muchos altares a diferentes dioses. ¿Se recuerdan? Y había un altar que decía al dios que no conocido. Eran bien inteligentes. Por si acaso se les escapaba algún dios que no conocieran, también a ese adoraban. Y el apóstol Pablo lo utilizó como base para predicarles acerca del Dios verdadero y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la adoración de los dioses griegos había empezado a declinar en el tiempo que apareció Cristo. Sus vulgares inmoralidades e insignificantes riñas, que los presentaban como hombres y mujeres superiores nada más, los exponía a la burla de los satíricos y al escarnio de los filósofos. Platón, más de 3 siglos antes de Cristo, había afirmado que las historias de los dioses deberían excluirse del estado ideal porque tendían a corromper a la juventud con sus males ¿qué? Ejemplo, los sabios filósofos no dejaron lugar para los dioses en el cuadro de cosas que idearon y notoriamente los virtieron en objeto de burla. ¿Vamos bien hasta ahí? Otro factor contribuyó a la destrucción de las antiguas, de la antigua reverencia hacia los dioses. Hasta ese tiempo no había sido uniformemente adorados en todas las ciudades, sino que cada uno aisladamente a las de un distrito político, colectivamente. ¿Qué significa esto? Que dependiendo al lugar en donde tú viajaras, en todo el imperio romano, tú te ibas a encontrar con cierta adoración de dioses. No era un Dios universal, sino que de manera colectiva un grupo de personas, una aldea, un pueblo, una ciudad tenía sus propios dioses. Ahora recuerden que aprendimos que el imperio romano daba mucha libertad en muchas ocasiones para la adoración de los pueblos conquistados. Por ejemplo, los judíos adoraban solamente a un Dios y tenían sus cultos y tenían absolutamente todo. ¿Vamos bien? Página 90. La observancia pública de los ritos religiosos sobrevivió mucho tiempo después del siglo I. El Nuevo Testamento nos ofrece un ejemplo notable de la adoración de Diana de los efesios, la diosa de quien se decía que su imagen había caído
del cielo. Eso está en Hechos 19, 27 al 35. La devoción fanática con que se adoraba a los dioses locales está bien ejemplificada por el escandaloso tumulto que llenó el anfiteatro gritando: grande es Diana, Artemisa de los Efesios. Ahora, si ellos tenían algo, era una ¿qué? Devoción. Diga conmigo, devoción a sus dioses. Ahora, yo no sé si ustedes han notado, pero las personas que tienen a dioses falsos o que tienen una creencia falsa es más devota que nosotros los mismos cristianos que tenemos al Dios verdadero. ¿Han notado eso o no? Hay gente en doctrinas erróneas, equivocadas, que son fieles, que son leales, apasionados, devotos. Y el cristiano que conoce al Dios verdadero, ¿cómo vive en muchas ocasiones? Terrible, ¿verdad que sí? Conocemos al Dios verdadero, conocemos la verdad, tenemos la palabra de Dios que es verdad, y aún así nuestra devoción, en lugar de crecer en muchas ocasiones, mengua. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Hay una palabra, y vamos a ir más adelante a hablar más acerca de estas cosas. Hay una palabra que es importante que nosotros entendamos, por la cual les mataban a los cristianos. La adoración del emperador. Aunque persistió la adoración de las deidades locales, el desarrollo de una conciencia cosmopolita dentro del imperio preparó el camino para un nuevo tipo de religión, la adoración del Estado. Durante muchos años, los reinos helenistas de los Seleucidas y Ptolomeos habían exaltado a sus reyes a la posición de dioses y les habían dado títulos como los de el Señor, o del griego ¿qué? Kairos, Salvador, Soter o manifiesta deidad. Diga conmigo, Kairos o Señor. El apóstol Pablo nos enseña de por qué los cristianos morían en la antigüedad. ¿Por qué los mataban? La escritura dice que nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamarle Señor si no es a quién, a Cristo, a Dios. Entonces venían el Estado, venían los emperadores, venían los reyes y se atribuían títulos divinos y les exigían a sus subordinados que les dieran adoración y reconocimiento del Señor, de Dios, de divinidad. ¿Y qué hacían los cristianos primitivos? No podían decirle Señor, Kairos, porque para ellos y para nosotros solamente hay un Dios, un Señor. Entonces ellos se encontraban entre la vida y la muerte. Y el apóstol Pablo les dice: si hay alguien que verdaderamente es cristiano y el Espíritu Santo de Dios mora en él, no le va a llamar Señor a nadie más por cuidar su vida, ni va a maldecir a su Dios. Porque otra cosa que se les pedía a los cristianos era que maldijeran a su Señor, a su Cristo, y que adoraran solamente al emperador como Señor. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Si hay alguien que tiene el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Y él está dispuesto a entregar su vida, pero no le va a dar el título de Señor a nadie, ni se va a arrodillar delante de nadie más, ni va a adorar otro Dios que no sea Cristo, que no sea el Dios verdadero, y tampoco va a reconocer que alguien fuera de Dios es Dios, ni mucho menos maldecir a su Cristo. Y entonces empezaba la mortandad por la negativa al culto de otro Dios. Ahora yo les tengo una pregunta relacionada a este tema. ¿Qué pasaría si ahora con la guerra que está en Ucrania y el temor de la tercera guerra mundial, vamos a imaginarlo, que es una suposición,
la política cambiara y se nos exigiera a nosotros negar nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra fe? Ustedes dirán, pastor, eso es imposible en los Estados Unidos. Hay muchos países en donde a los cristianos los matan por causa de su fe. Los ejecutan. Hoy mismo hay gente muriendo. Hoy mismo hay una iglesia que se le llama la iglesia subterránea, la iglesia que se reúne a escondidas, que no tiene la libertad de leer la Biblia, que no pueden traer una Biblia en sus manos y no la pueden tener en sus teléfonos. Hay una iglesia perseguida en muchos países hoy en día, muchos cristianos perseguidos, entregando sus vidas por amor a su Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o déjenme voy más allá, cuántos de los de la iglesia en todos los países de este lado estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo? Hablemos de los cristianos en Estados Unidos, México, todos los países de Centro y Sudamérica, de habla hispana. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo? Eso fue lo que vivieron los primeros cristianos. Yo siempre les he dicho, nosotros caminamos sobre la sangre de los mártires, de aquellos que entregaron su vida para que esta predicación siguiera adelante. Y lo que vemos en la iglesia del día de hoy, en muchas ocasiones es personas o hijos de Dios que buscamos nuestro propio beneficio antes que la obra de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Dios debería de ser primero, mi fe debería de ser primero, y hemos disfrazado nuestra fe. ¿Cómo se los digo esto? Hemos disfrazado el amor de Dios con el aceptar lo que Dios no acepta. ¿Sí me explico o no? Ustedes saben que hay una gran cantidad de homosexuales cristianos, ¿verdad que sí? Y hay una gran cantidad de iglesias e incluso denominaciones divididas porque están apoyando el matrimonio homosexual y la ordenación de ministros homosexuales. ¿Y saben cuál es el grito que ponen en el cielo los cristianos homosexuales? Estoy decepcionado de la iglesia, porque Dios es amor y Él acepta a todos. Y hemos disfrazado nosotros la aceptación y el amor de Dios aprobando lo que Dios desaprueba, cuando deberíamos de aborrecer lo que Dios aborrece. Hoy nosotros no queremos meternos en problemas ni con la prensa, ni con los medios de comunicación, ni con nadie. No vayamos a tocar temas que vayan a ofender a alguien. ¿Estamos aquí? No vaya a ser que alguien termine ofendido por lo que nosotros creemos. Y no le estamos dando el lugar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestras creencias y a nuestra doctrina. Queremos procurar más a la gente para que no se sienta incómoda, cuando el evangelio de lo único que se trata es de incomodar personas, de confrontar personas. El trabajo del Espíritu Santo no es otro que redarguir ¿de qué? De pecado. Cuando usted viene a la iglesia y Dios no le confronta, algo anda mal en el predicador. ¿Me siguen hasta aquí? En el momento en que usted se sienta bien cómodo y no se le exige nada y no se le pide nada, ahí hay problemas.
Así estaba la iglesia primitiva y tuvo que ser sacudida por esta gran persecución. Y ahí a la iglesia primitiva Dios les puso: o me adoran a mí y me son fieles a mí, o no. Y hoy estamos exactamente en la misma situación. Lo único es que no vamos a perder nuestras vidas. Ellos perdieron sus vidas, pero nosotros estamos cometiendo un error. ¿Y sabe cuál es el error? Diga conmigo: el silencio. Es que no queremos meternos en problemas. Es que no quiero quedar mal con la familia. Es que no quiero que me vean mal. Es que no quiero que se sientan atacados. Entonces, ¿que se vayan al infierno? Diría el predicador: ¿aló? Anybody home? Anybody home? Entonces preferimos que nuestros seres queridos se vayan al infierno en lugar de incomodarlos con el evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? Nosotros tenemos que pensar hasta qué grado estamos dispuestos a poner en alto el nombre de Cristo. Algunos otros cristianos no quieren que nadie se entere que sea cristiano o que va a la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Porque quieren llevar una vida social y una vida religiosa. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. O eres o no eres. Esa era la decisión definitiva entre la vida y la muerte. O eres de Cristo o no eres. O adoras a Cristo y te matamos, o adoras al emperador y te perdonamos la vida. Pero no puedes estar en los dos. O sirves a Dios, dice la palabra, o sirves al diablo. No se puede servir a dos señores. ¿Alguien dice amén? Aquí vemos una lucha entre dos señores. Ahora, la lucha que nosotros tenemos son dos: o sirves a Dios o sirves al diablo. Pero también Jesucristo dijo: no puedes servir a Dios y al Dios riquezas, con la ambición, con el amor al dinero. Porque por el amor al dinero muchos se desviaron de su fe, se descarriaron de su fe. O sirves a Dios o sirves al diablo. O sirves a Dios o sirves al Dios de las riquezas. Tenemos una lucha, no como la de ellos, porque no nos van a matar literalmente, pero solamente hay un solo Dios y tenemos que darle el lugar que le corresponde, el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. Yo no sé cuántos dicen amén. Le dan un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado: Dios debe de ocupar el primer lugar en tu vida. No puedes ponerlo en segundo plano, no puedes ponerlo en tercer plano. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. Página 91. La actitud cristiana sobre este asunto referente a la adoración del Estado y de su jefe se refleja en el Apocalipsis, en donde se ve inequívocamente la hostilidad entre las demandas de Cristo y las del emperador. No cabe duda, sin embargo, que la adoración del emperador era de mucha importancia para el Estado. Unificaba el patrimonio y la religión y convertía el deber religioso en la base sustantiva del Estado. Era el totalitarismo del siglo I. ¿Vamos bien hasta ahí? Las religiones de misterio, ni la religión del Estado ni del emperador, resultaron plenamente satisfactorias. Ambas eran observadas por medio de sacrificios rituales. Ambas eran sostenidas por la colectividad más que por los individuos aisladamente. Ambas procuraban la protección de sus dioses más que un compañerismo con ellos, y ninguna de ellas ofrecía tranquilidad y fuerzas personales en los momentos de opresión y de angustia. La gente andaba en busca de una fe más personal que les conectara con la deidad, y estaban dispuestos a someterse a cualquier experiencia que les prometiera alcanzar ese contacto.
Las religiones de misterio colmaron ese deseo. La mayor parte de ellas eran del oriente, de origen oriental. Aunque en Grecia se había practicado durante mucho tiempo los misterios eleusinos, el culto de Cíbeles, la gran madre, vino de Asia. El de Isis y de Osiris, Serapis de Egipto, y el mitraísmo, adoración del sol, se originó ¿en dónde? En Persia. Eran semejantes algunas características generales. Cada una estaba centrada en un dios que había muerto y había supuestamente ¿qué? Resucitado. Cada uno poseía un ritual de fórmulas y purificaciones, de símbolos y representaciones dramáticas secretas de la experiencia del Dios, por medio de los cuales se introducía al iniciado a la misma experiencia. ¿De qué estamos hablando aquí? Diga conmigo, los éxtasis religiosos. Todo mundo estaba en búsqueda de la experiencia. En medio de los rituales, todo mundo estaba buscando lo sobrenatural. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que dentro de las religiones paganas, ocultistas, adoraciones que no agradan a Dios, suceden cosas sobrenaturales? Seguro que sí. Solamente que no son de Dios. ¿De quién vienen? Del diablo. Entonces, en medio de estas adoraciones paganas, ¿había posesiones de la supuesta deidad? Seguro que sí. Pero ¿de quién venían estas posesiones? Del diablo, del enemigo. En aquel entonces, en estas religiones paganas, había algo que se les llamaba videntes. Los videntes eran consultados por los reyes para ver si iban o no a una guerra. Y experimentaban posesiones, pero no de Dios, sino demoníacas. Ahora, ¿el enemigo conoce la historia y puede hacer algo en el outcome de las situaciones humanas? Seguro que sí. Por eso es que nos sorprende que haya personas poseídas de manera, ¿cómo les digo? Que le da una autoridad al enemigo para que lo posea. ¿Ok? Porque hay posesiones que uno no quiere. Le abriste puertas al enemigo y el enemigo te entró. Pero hay otras posesiones donde tú quieres ese poder y el enemigo obra a través de ti. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el enemigo, el diablo, los demonios, ¿será que tienen conocimiento de cosas pasadas, de la historia, de todo lo que ha sucedido? ¿De quién fue tu papá, tu abuelo? ¿Cuándo se murió? ¿Cómo era? ¿Qué creen ustedes? Imagínense que viene alguien que nunca conoció a su papá y le dice: mira, tu papá se llamaba así, era así contigo, en una ocasión te abrazó de esta manera, en una ocasión te dijo esta palabra que solamente tú conoces. Tú te vas a quedar sorprendido. ¿Será que sí? Pero ¿de quién viene? Del enemigo. Hubo una lucha por el cuerpo de Moisés, ustedes se recordarán, ¿verdad que sí? ¿Quién no estaba peleando? ¿Ah? El diablo. ¿Para qué lo quería? Para engañar al pueblo. El cuerpo era como un títere. Si era poseído por demonios, los demonios pueden entrar en un cuerpo y pueden hacer de él y manipularlo de la manera que quieran, así como manipulan una ventana o una silla. Para eso quería el cuerpo, mientras no entrara en descomposición, porque si no, ese ya se arruinaba todo el asunto. Porque los espíritus no imparten vida, pero sí pueden manipular lo físico. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la gente andaba en búsqueda de una experiencia, diga conmigo, una experiencia sobrenatural. Ahora sí, como dice la canción pagana, una experiencia religiosa, ¿verdad que sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Vamos adelante, por medio de las cuales se introducía al iniciado la misma experiencia y así este quedaba presumiblemente convertido en un candidato a la inmortalidad. El procedimiento de esas iniciaciones era algo muy parecido al de las modernas sociedades secretas. Cada religión mantenía una fraternidad en la que el esclavo y el patrón, el rico y el pobre, el patricio y el plebeyo se encontraban sobre el mismo nivel. Las religiones del misterio satisfacieron el anhelo individual de la inmortalidad o igualdad social, ofrecieron un escape a la emoción que religiosa, como era rara vez lo había hecho la religión del Estado, y convirtieron la experiencia religiosa en enfáticamente personal. Nada se nos dice de ellas directamente en el Nuevo Testamento, pero se piensa que Pablo usó el vocabulario de esas religiones cuando lo necesitó, y que la adoración de ángeles mencionada en Colosenses 2:18 al 19 hace alusión a una intentada fusión de algún ecléctico culto filosófico en el cristianismo. Ojo aquí, préstenme mucha atención porque esto es muy importante. El problema en el Nuevo Testamento viene por esta clase de religiones que apelaban a la emoción y que apelaban a la experiencia. Hoy en día, si nosotros no tenemos mucho cuidado, hay muchas iglesias que lo único que quieren es apelar ¿a qué? A la emoción y ¿a qué más? Y a la experiencia. Dile al que está a tu lado, pero de emociones no se cambia. El cristianismo, la base del cristianismo, escuchen esto por favor, la base del cristianismo no es el emocionalismo colectivo, sino la convicción. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros pudiéramos tener una iglesia llena de emocionalismo colectivo, toda la gente revolcándose por todas partes, toda la gente corriendo por todas partes, la gente tirada, llorando, derramando sus lágrimas. Lo que he visto en la experiencia es que las emociones no cambian, las emociones son pasajeras, son como una llamarada de petate. Nada más te emocionas cuando tienes la experiencia, pero la convicción te hace pasar tempestades, tormentas, tribulaciones, angustias, peligros. El problema de hoy en día es que la gente anda en búsqueda de experiencias. Por eso van a donde el profeta. Por eso van a que alguien les hable, el profeta. Por eso van a donde dicen que hay un mover de Dios. El mover de Dios está constantemente aquí en el corazón. Son como ríos de agua viva que saltan para arriba. ¿Me siguen hasta aquí? La presencia de Dios se deja sentir en todo momento. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y lo puedes sentir si tu corazón está dispuesto. Puede que haya o no lágrimas, pero Dios está ahí. ¿Me siguen hasta aquí? El problema es que es más fácil gobernar a las personas a través de la experiencia emocional que con la palabra de Dios. ¿Me siguen o no? ¿Saben qué me ha dado mucha vergüenza hoy en día? Y cada vez son más las iglesias que lo están practicando, y me da una tristeza. Hoy ya no se habla de lo que Cristo hizo en mi vida, sino de lo que la iglesia hizo en mi vida. ¿A qué voy con esto? Hoy ya no hay testimonios diciendo cuando Cristo entró en mi vida, cuando conocí a Cristo, cuando alguien me invitó a la iglesia y conocí a Cristo. Hoy no, hoy queremos hacer de la iglesia una marca. Queremos hacer que el nombre de la iglesia suene como si fuera una compañía conocida, en lugar de que el nombre que sea glorificado sea Cristo. Hoy los testimonios son: desde que yo llegué a la iglesia fulanita de tal, mi vida cambió. Ya no es desde que conocí a Cristo, ya no es desde que Cristo entró en mi vida cambió. Desde que alguien me invitó a esta iglesia. Ay, hermanos, si pusiéramos como énfasis la iglesia estaríamos, pero sí. La iglesia es un hospital imperfecta, el cuerpo de Cristo que tiene que estar viviendo en constante arrepentimiento. Yo no me atrevo a poner como enfoque principal el nombre de la iglesia, porque la iglesia puede decepcionar a alguien, pero Cristo no decepciona a nadie.
La iglesia puede equivocarse, puede cometer errores. ¿Me siguen hasta aquí? Pero Cristo no. Dile al que está a tu lado, no se trata de branding. Se trata del Cristo que cambia y transforma vidas. Así es que tenemos que empezar a darle lugar a Cristo y no basarnos en las emociones, sino en la convicción. Yo les hago una pregunta. Si estoy contento, ¿Cristo está en mi corazón o no? Y si estoy triste, ¿se fue o sigue ahí? ¿Ah? Independientemente de mis emociones, Cristo sigue aquí. Ahora, ¿el poder de Dios es más grande cuando estoy contento que cuando estoy triste? ¿O es igual? Mis emociones no gobiernan los atributos de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y lo será por siempre. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Página 93. La adoración de lo oculto. El Nuevo Testamento se da cuenta del interés que los judíos tenían en la magia. Los fariseos arrojaban demonios y los hechiceros se mencionan en los hechos como rivales de la predicación del evangelio. Vamos ahí a Hechos 8, 9 al 24. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Hechos 8, 9 al 24. Pero había un hombre llamado ¿qué? Simón, que antes ejercía ¿qué? La magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de ¿quién? De Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de ¿quién? Ya conmigo, la cosa era seria. Hacía cosas sobrenaturales, pero el poder que tenía no venía de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y ¿qué? Y mujeres. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo ¿qué? Las señales del poder de Dios y grandes milagros que hacía, estaba ¿qué? Atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. La gran diferencia es que ahorita la gente no ofrece dinero, sino que el que dice que tiene el poder es el que pide ¿qué? El dinero. ¿Sí ven que la cosa no ha cambiado mucho? Antes, en mis tiempos, las cruzadas, las campañas evangelísticas tenían como enfoque las almas. Hoy en día es hacer un par de shows donde se vean algunas cosas anormales, hacer que la gente se emocione y sacarles todo el dinero que se pueda. ¿Me siguen hasta aquí? Les ofreció ¿qué? Dinero. Y miren lo que sucedió por ofrecerles dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca. ¿Cuántos predicadores diríamos eso hoy? Pastor, ore por mí porque voy a hacer este viaje de drogas y quiero que me vaya bien. Si me va bien, le voy a dar una ofrendota a la iglesia. Sí, hermano, como usted guste, vamos a orar por usted. El dinero cambia a los ministros, es terrible. Y dice: tu dinero ¿qué? Perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué?
Este pasaje lo tienen que leer muchas iglesias el día de hoy, ¿verdad que sí? Que andan ofreciendo milagros a cambio de dinero. Que si traes el mes de renta, el Señor te va a dar, te va a pagar 2 mañana. Que si traes tu carro, que si traes esto, que si traes aquello, Dios te va a dar esto y aquello. Y andan quitándole dinero a medio mundo. Tu dinero perezca contigo. No se puede comprar el favor de Dios ni la presencia de Dios ¿con qué? Alguien dígame amén o dígame ay Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tú. Ya conmigo, ay Señor. ¿Dónde empezó a maquinarse ese pecado? ¿Y qué pasa de acuerdo a Santiago cuando un pecado se maquina en la mente y en el corazón? Va a dar a luz. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Qué pecaditos estamos incubando en la mente y en el corazón? La Escritura dice, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese pecado, si no lo llevamos cautivo a la obediencia y si no rechazamos esos pensamientos de pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, tarde que temprano van a dar a luz. Note lo que el apóstol le dice. Arrepiéntete de la maldad y ruega a Dios que quizá te perdone el pensamiento de tu corazón que ya dio a luz a través de tus palabras. Porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que ¿qué? Que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban que el evangelio. Diga conmigo, lo sobrenatural. Ahora hay dos cosas sobrenaturales. Diga conmigo, lo oculto, el poder diabólico y el poder de Dios. Ahora, para que ustedes vean el poder diabólico, veamos la lucha entre los sacerdotes paganos de Faraón de Egipto y también Moisés. Había una lucha y ellos imitaban. ¿Se recuerdan o no? Cosas sobrenaturales de parte del enemigo, con el poder del enemigo se hacían a través de esos sacerdotes paganos. Imitaban las señales de Dios. Pero nadie puede en contra del Dios verdadero. Puede que el ángel, que es el diablo, se disfrace como ángel de luz, pero nunca va a poder engañar a los escogidos que conocen el verdadero poder de Dios. Déselo fuerte al Señor, por favor. Los cristianos de Éfeso se dieron cuenta de que la magia pagana no era compatible con el cristianismo y por eso quemaron sus libros de fórmulas hechiceras en una quema que costó 50,000 denarios. Eso está en Hechos 19:19. ¿Lo buscamos para emocionarnos? Amén. ¿O no les emociona el poder de Dios? Hechos 19, ¿qué? 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de ¿qué? Ya conmigo, 50,000 denarios. Eso ya no sucede hoy en día, porque el enemigo mete lo malo poco a poquito en nuestras vidas. Yo me recuerdo en mis tiempos de joven, en los cultos de jóvenes, se atacaba todo lo que el enemigo quería hacer. En una ocasión nos llamaron para una fogata, pero nos predicaron antes de la fogata un tema muy especial. Nos hablaron sobre el pecado, sobre lo que Dios aborrece. Y siendo jovencitos nos dijeron, si tienen música con un mensaje que no agrada a Dios, tráigansela. Si tienen revistas que no agradan a Dios, métanlas en una bolsa negra y tráiganlas. Ustedes saben a qué revistas me refiero, ¿verdad que sí?
Si tienen cualquier cosa que no agrada a Dios y que sea contada como pecado en sus casas, si tienen libros del ocultismo, si tienen libros sobre los horóscopos, no los de Durango, sino los horóscopos. Si tienen, si tienen cualquier cosa que deshonra a Dios, tráiganla. Me recuerdo que en esa ocasión llegaron montones de cosas, cassettes, revistas, libros, de todo. Y se hizo la fogata. Los corazones temerosos de Dios y cambiados y transformados. La escritura dice que trajeron libros y los quemaron. ¿Libros de qué? De magia, de hechicería. Libros con los cuales practicaban el ocultismo, rituales del oculto. Y valían. Nunca se me olvida. Participé en otra fogata, pero aquí en Estados Unidos, con un líder de jóvenes. Llegó un muchacho con un montón de CDs, pero así eran, un puño así. Ustedes se acuerdan de las cajas de los CDs, ¿verdad? Así, de discos. Y le preguntó al líder de jóvenes: ¿y si los vendemos? Y dono el dinero para la iglesia, para el grupo de jóvenes. Es que era un montón. Y tener discos en aquel entonces no era tan fácil. Tener así de discos en tu casa, ¿como cuánto valdría un disco? Un CD, unos $15, 12, $15 en Discolandia. ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? Los que tienen tiempecito aquí. Algunos se conocieron ahí en la Discolandia, ¿verdad? Los ven en sus caritas. Pero un montón de discos. Y los quería vender. ¿Y saben qué le dijo el líder de jóvenes? ¿Para qué afectar la vida con este mensaje que desagrada a Dios? ¿Para qué afectar la vida de alguien más vendiéndoselos? Mejor quemémoslo. Una de las mejores fogatas en las que he participado. ¿Se imaginan esta? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuándo nos damos cuenta que la palabra de Dios es poderosa y prevalece? Cuando hay cambio en la vida de las personas. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado: ¿dónde está tu cambio? Tu cambio debe de estar en tus palabras, en tus pensamientos, en tus acciones, en todo. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. La actitud bíblica hacia la adoración del oculto fue en todos sentidos invariablemente hostil. Aunque reconocía la realidad de las fuerzas demoníacas, el trato con ellas quedó estrictamente prohibido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No me voy a detener ahí porque eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad que sí? Se prohibió absolutamente todo lo relacionado con tener contacto con lo oculto. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. La teoría de la astrología se basaba en la creencia de que los poderes supremos del mundo que controlaban los planetas y la vida humana oraban simultáneamente en ambos y muchos simultáneamente en ambos y muchas veces permitían presagiar el destino de los hombres mediante el curso de los planetas bajo los cuales habían nacido. Diga conmigo: la astrología. Todo lo que dicen los signos zodiacales y que te va a ir así, te va a ir asá, todo eso está prohibido por Dios. Y me da tanta vergüenza que todavía haya cristianos que le presten atención a esta clase de creencias y que se atrevan a preguntarse: ¿qué signo zodiacal eres? Oh my goodness, terrible. Diga conmigo: prohibido por Dios. O mientras están las noticias y sale lo de los signos zodiacales y que les prestes oído, a lo mejor te van a decir algo bueno. Triste, terrible. ¿Me siguen hasta aquí?
Para poder captar el mensaje de los cuerpos celestiales se dividía la carrera del sol y de los planetas en los 12 signos ¿qué? Del zodiaco. Todo eso desaprobado por Dios. ¿Ustedes han escuchado cristianos hablando de las vibras? Es que aquí siento una mala vibra. Eso no existe o no debería de existir en el vocabulario cristiano. ¿Vamos bien hasta ahí? No deberíamos de tener ninguna clase de contacto con esto. Con el advenimiento del sistema astronómico de Copérnico, en el que el Sol ocupa el centro del sistema solar y no la Tierra, la astrología ¿qué? Disminuyó. Diga conmigo dos cosas distintas. Una es que la astronomía es la ciencia, la astrología es lo de los signos zodiacales que no tienen nada de sentido. ¿Vamos bien hasta ahí? Las filosofías, cuando la religión degenera en vacío, ritualismo o en cretinas supersticiones, los hombres pensantes tienen que abandonarlas enteramente porque se sienten que no encuentran verdadera satisfacción en ellas y le dan lugar ¿a qué? A las filosofías. La filosofía constituye el esfuerzo de armonizar todo el conocimiento existente acerca del universo, dándole forma sistemática para unificar con ella la experiencia humana. Ha habido diversas filosofías, bárbaras unas, inofensivas las otras, sutiles aquellas, profundas estas. Algunas han reconocido la existencia de un poder supremo o de una deidad personal. Otras han sido francamente materialistas y han desechado el concepto de la divinidad como ridículo o como innecesario. Diga conmigo, filosofías. Desde el mundo griego nosotros vemos filosofías. Ahora, la filosofía va en contra de la palabra de Dios. En muchas ocasiones sí. El apóstol Pablo le llama a las filosofías fábulas. Diga conmigo, fábulas que carecen de verdad. Nosotros tenemos una creencia escrita por el creador del cielo, la tierra y de todas las cosas. ¿Alguien dice amén y da un fuerte aplauso al Señor? Pero ¿sabe qué piensa aquel que habla de filosofías? Es que el filósofo el filósofo aquello se siente culto. ¿Usted sabe que había filósofos griegos que ni siquiera se bañaban y que andaban como pordioseros, famosos? Pero hablar de un filósofo sentimos que nos hace ¿qué? Cultos, porque son pensadores. Pero hablar de la palabra de Dios, el filósofo quiere ridiculizarnos cuando hay más pensamiento más profundo del manual de vida del Creador que de ninguna otra fuente. ¿Ustedes de verdad creen que el cristianismo pudiera ser que estuviera equivocado? Yo no creo. Yo no creo que haya ni la más mínima posibilidad de que la palabra de Dios esté equivocada. Les digo por qué. Porque Dios es el que la escribió y el dedo de Dios no se equivoca. Y queda demostrado por las profecías cumplidas una y otra vez, al pie de la letra. ¿Qué más queremos si la misma historia lo demuestra? Que Dios habló de una manera y años después se cumplió así como Dios habló. Eso, mis queridos hermanos, no me cabe lugar a duda ni un poquito de que estemos en un error. El enemigo va a decirte, ¿y qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si no le diste vuelo a la vida loca y a los placeres y resulta de que cuando te mueras no hay nada? ¿Les ha pasado eso por la mente o nunca les ha pasado eso? ¿Soy el único? Que Dios tenga misericordia de mí.
El enemigo te manda dardos de fuego. ¿Y qué tal si? Y trata de hacerte dudar. Y ahí tú le respondes con la palabra de Dios. Todas y cada una de las profecías, cientos de años después de que se habló algo, se cumplió al pie de la letra. Eso lo único que nos enseña es que la palabra de Dios es veraz y digna de toda confianza. La palabra de Dios es infalible. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. En la medida en que esas filosofías reflejan las actitudes básicas hacia la vida, han persistido hasta el presente, aunque quizá no sus nombres originales. Todas se fundaron sobre premisas diferentes de los principios fundamentales cristianos, aunque muchas de ellas poseían rasgos que se parecen a los del cristianismo, y aunque el vocabulario y hasta algunas de las prácticas de estas creencias rivales posteriormente fueron absorbidas por medio del pensamiento de la iglesia, pueden considerarse en lo general como fuerzas de oposición más que como la materia de lo que se forjó en él cristianismo. Entonces, la filosofía es una fuente mayormente ¿de qué? De oposición al cristianismo. Es indispensable un conocimiento elemental de estos sistemas filosóficos para comprender claramente el ambiente intelectual y religioso del primer siglo. Ahora, aquí viene un punto decisivo que yo quiero que ustedes tengan en mente, por favor. Las filosofías que el ser humano que se siente intelectual se aferra a tomarlas como base de vida para el ser humano, vienen de los 300, 600 antes de Cristo, posteriores a eso. Hay muchas cosas desde ese entonces que han cambiado hoy en día. ¿Ustedes creen que el ser humano ha cambiado? Hasta cierto punto, sí, su vida ha cambiado. Toda la tecnología, la industria ha cambiado el ser humano. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy tienes en el teléfono todo lo que tú nunca pudiste haber tenido cuando no había teléfono. En las computadoras nuestros jóvenes están expuestos a muchas cosas a las que antes no eran expuestos los jóvenes, porque no había. Y la única forma de conseguirlas era a través de otros medios. Y hoy las tienen accesibles. Nada más tienes que googlear y con eso es suficiente. Te sale todo lo que quieras. Es un arma de dos filos. La puedes usar para bien o la puedes usar para mal. Las cosas han cambiado. No podemos tomar como base esos sistemas filosóficos de la antigüedad, porque todo ha cambiado. Solamente hay un periódico que nunca cambia y que tiene las noticias de ayer, de hoy y del futuro, y es la palabra de Dios. Cuéntanos un fuerte aplauso, Señor, por favor. Que nos advirtió de los tiempos en que estamos viviendo. Ustedes saben que una de las señales antes del fin de la palabra de Dios, cuando no existía la tecnología, era que la tecnología iría de aumento en aumento. ¿Cómo lo supo el profeta? Porque hay un Dios que conoce todo el panorama. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver algunas creencias y les voy a pedir que se enfoquen más en el gnosticismo, que era una lucha que tenía el apóstol Pablo, y escribió una carta entera a los Gálatas debido a esta creencia. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos con el platonismo de manera breve. El platonismo se llamó así ¿por quién? Por Platón, filósofo, ¿verdad? El gran ateniense, filósofo y fundador de la academia, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Fue amigo y discípulo ¿de quién? De Sócrates, otro gran conocido. De su maestro heredó una mente investigadora y el hábito de pensar conceptos abstractos. Enseñaba que el mundo consiste de un número infinito de cosas que particulares, cada una de las cuales es una copia más o menos imperfecta de una idea que real. Diga conmigo, la realidad es una ficción. ¿Sí han escuchado esta filosofía o no? Es que
Tú puede que estés viendo un árbol ahí, pero puede que sea ficticio y esa no sea una realidad. Eso es lo que tus ojos perciben. Cada vez más tonterías hablamos y la gente se las cree. ¿Puede creerlo? Terrible. Es que esa es tu realidad, la realidad que tú te has establecido, que tú te has formado. ¿Vamos bien? Sí, ahí está, ya volvimos. No se asusten, no se asusten. ¿Dónde nos quedamos? La teoría, oh, no, ya se me movió, santo. Por ejemplo, hay muchas clases de sillas, pero ninguna de ellas podría considerarse la silla de la cual se derivaron las otras. La silla verdadera o real, pues no es una fabricada de madera, es una silla ideal de la cual es una copia la que está hecha con madera. El mundo real, por tanto, es el mundo de las ideas, no de lo que tú ves, sino de las ideas, de lo cual no es más que una sombra del mundo material. Entonces el mundo material y palpable no es real. La realidad son las ideas. Fíjense ustedes qué cosa tan impresionante y tan absurda. ¿Me siguen hasta aquí? Y pensar que todavía en pleno siglo XXI se sigue creyendo estas cosas y gente hablando de esta manera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, organizadas en sistemas, estas ideas, a la cabeza de ellas se coloca la idea del bien. Platón, al parecer, nunca personalizó la idea del bien, ni la identificó en el demiurgo o creador que formó el mundo material. Consideró que las ideas tenían existencias objetivas. De hecho, constituían la única existencia real de la cual el presente mundo es una débil y deformada ¿qué? Copia. Tal concepto del mundo inevitablemente conduce al dualismo. Si el mundo verdaderamente es el reino invisible de las ideas, y si el cambiante cosmos en el que el hombre vive es solamente transitorio, el afán del hombre consistirá en escapar de lo irreal hacia ¿dónde? Hacia lo real. La reflexión, la meditación y hasta el ascetismo le abrirán camino hacia ¿qué? La liberación. Y todavía hay gente que practica la meditación. Y hay cristianos que practican la meditación, pero no en la palabra, sino en esta clase de meditación. Meditación trascendental. Hay hasta música especial de la naturaleza para practicar la meditación. Y ahí vemos otros derivados de otras mezclas de religiones, etcétera. El conocimiento es la salvación. La ignorancia es ¿qué? Pecado. Miren nada más usted esta creencia del platonismo. ¿Usted cree que la ignorancia es el pecado? El pecado es pecado y está establecido por Dios. Buscando el supremo bien. Al final, la suprema idea, el hombre puede librarse de la esclavitud material del mundo y elevarse a la comprensión del mundo verdadero. El platonismo era demasiado abstracto para ganarse la atención y el pensamiento del hombre común. No se menciona directamente en el Nuevo Testamento como una de las filosofías con las que el cristianismo se encontró. Sin embargo, ese dualismo se reflejó en el ¿qué? Gnosticismo, que ahí sí hubo problema, que surgió en el primer siglo, en la época de Cristo y los apóstoles, y en el neoplatismo introducido por Plotino en el siglo tercero. Vamos al que sí tenemos que tenerle mucho cuidado, que hasta el día de hoy todavía sigue siendo una lucha para el cristianismo, el gnosticismo. Como su nombre lo indica, se deriva de la palabra griega gnosis, que significa ¿qué? Conocimiento. Y era un sistema que prometía la salvación por medio del ¿qué prometía? La salvación por medio del conocimiento. Dios, decían los gnósticos, era demasiado grande y demasiado santo para haber creado el mundo material con tanto contenido de bajeza y corrupción. Los gnósticos
Enseñaban que el creador, que al crearlo, la suprema deidad había procedido por una serie de sucesivas emanaciones, cada una de las cuales era inferior a aquella de la cual procedía, hasta que finalmente la última de estas emanaciones, o aeones, como ellos lo llamaban, creó que el mundo. De este modo, la materia se equiparaba con el mal. Si el hombre deseaba obtener la salvación, podría lograrlo renunciando al mundo material y buscando el qué. Entonces me rehúso al mundo material, pero busco el invisible. Dos contradictorias conclusiones éticas surgieron de este argumento. La primera fue el ascetismo, que afirmaba que puesto que el cuerpo es material, es malo y debe conservarse bajo el estricto ¿qué? Dominio. Sus apetitos deben desviarse y sus impulsos despreciarse y suprimirse. La segunda conclusión se derivó de la pretensión de que el espíritu es ¿qué? Real y el cuerpo ¿qué? Irreal. Si el cuerpo es nada más temporal, sus actos no tendrán consecuencias. La plena gratificación de sus deseos no afectará la salvación final del espíritu, el único que ha de sobrevivir. En otras palabras, dile que está a tu lado: vive la vida loca. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al final de cuentas, lo que importa es el espíritu. Haz del cuerpo lo que tú quieras. Y con esto batalló el apóstol Pablo en sus predicaciones. Parece posible que esta enseñanza haya producido la herejía que Pablo menciona en su carta a los Colosenses, donde advierte a sus lectores: mirad que ninguno os engañe. ¿Por qué? Filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según ¿qué? Cristo. Al parecer, esta herejía negaba la plenitud de la divinidad ¿de quién? De Cristo, convirtiéndolo probablemente en una de esas emanaciones inferiores o manifestaciones de Dios. Además, el ascetismo pronunciado por ciertas formas de gnosticismo quizás se refleja en aquellos reglamentos: no manejes, ni gustes, ni aun que toques, condenados francamente por Pablo. No es posible identificar absolutamente este error con el agnosticismo, pero tiene afinidades ¿con quién? Con él. Neoplatismo no lo vamos a tocar porque ya sabemos que es el seguimiento del otro que vimos. Epicurismo, página 99. El epicurismo tomó su nombre de Epicuro, hijo de un ateniense. Estudió Epicuro en Atenas y allí fundó su propia escuela por el año 306 antes de ¿quién? De Cristo. La mejor representación de sus enseñanzas se encuentra en las obras de sus discípulos Lucrecio, filósofo y poeta materialista romano del siglo que precedió el cristianismo. Enseñaba que ¿qué? Que el mundo comenzó con una lluvia de átomos, algunos de los cuales por pura casualidad se movieron oblicuamente una pequeñez y chocaron con otros. Estas colisiones produjeron otras hasta que finalmente el movimiento consiguiente tuvo por resultado el presente universo. La cosmogonía del epicurismo es similar a la de la moderna ¿qué? Evolución materialista. Ayer estábamos leyendo Mateo y me pregunta mi niña, no sé ni por qué salió, pero me dice: la maestra dice, quizá estábamos hablando de la época en que nació nuestro Señor Jesucristo. Dice: mi maestra de ciencia dice que el mundo tiene de existencia, el universo, o el planeta mejor dicho, millones de años. ¿Cuántos han escuchado eso? Digo, en primera, no sé por qué se hace llamar maestra de ciencia, porque lo que te está enseñando no es ciencia. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra ciencia, la ciencia tiene que ver con la repetición y la observación para ser llamada ciencia. Todo comienza con una teoría y una hipótesis.
Pero para que se convierta en ciencia, yo debo de demostrarlo y comprobarlo a través de la repetición y la observación. Yo siempre le pongo este ejemplo a mi niña. Si yo vacío esta botella que tiene agua, la vuelvo a tapar y la echo en agua, mi hipótesis y mi teoría es que va a flotar. ¿Qué ustedes creen? Apliquémosle ciencia. La verdadera llamada ciencia se basa en la observación y la repetición para que una teoría deje de ser teoría. Entonces, yo pongo esta botella vacía y tapada en agua, la quito, observo, repito, observo, repito, observo, repito. Eso es ciencia. Cuando yo observo y repito el proceso y veo que evidentemente flota, entonces deja de ser teoría y ha sido comprobada científicamente. Todas estas teorías que no son creacionistas, porque nosotros somos creacionistas, creemos en un creador del cielo, de la tierra y del universo, y que no somos producto de un accidente, requieren más fe que la fe en un creador. Porque te están hablando de millones de años que no hubo nadie para observarlos. De una observación que nunca existió. La teoría de la evolución va a seguir siendo teoría porque nadie ha visto a través de la observación y la repetición que un mono se transforme en. Aunque según los expertos dicen que Darwin en sus teorías no decía que veníamos del mono, sino que teníamos mucho parecido del mono. Eso es lo que dicen. Pero lo que nos enseñan en la escuela es otra cosa. Empezamos por el Homo erectus, luego el Homo habilis y luego el Homo sapiens, y por ahí de venir nos van haciendo la imagen. ¿Quién la ha observado? Nadie. ¿Quién ha visto la repetición? Nadie. Por eso nunca dejará de ser teoría. Que somos producto de una explosión donde esto sucedió y el Big Bang y produjo esto y produjo aquello. Se requiere más fe que de la nada se produzca nada, a que de un creador se produzca algo tan perfecto. Los científicos más influyentes son creacionistas y dicen que tuvo que haber habido una inteligencia superior para que lo que existe exista. Por la complejidad, especialmente de nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en la complejidad del ojo, en la complejidad para dar a luz, en los ecosistemas. Ahora, no podemos confundir la adaptación con evolución, porque hay mucha gente que se confunde. La adaptación con evolución son totalmente diferentes. La adaptación es algo correcto, la adaptación de las especies, pero no la evolución de las especies. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que este asunto viene desde los asientos de la olla. Pero se requiere más fe que la nada produzca nada a que un creador haya hecho algo tan perfecto. ¿Ustedes creen que el desorden da el orden que hay hoy en día? ¿O que la nada produce lo bueno y lo casi perfecto que es esto? Porque Dios nunca dijo que era perfecto. Dijo que era bueno. Perfecto solo Él. En la creación lo dijo. Y vio Dios que era bueno, no perfecto, era bueno. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿se podrá dar de la nada? De lo que enseñan aquí, átomos, moléculas, bacterias, gases. ¿Me siguen? Este árbol tiene millones de años por la corteza. Cada lineecita representa tantos años. Come on, ¿cómo sabes eso? ¿Quién lo observó? ¿Quién estuvo ahí? Yo solo sé que hay alguien que nos dio la historia de la creación, que sí podemos demostrar que nunca se equivoca y que todo lo que Él dice se cumple. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Como filosofía, el epicureísmo fue muy popular porque no se inclinaba al razonamiento abstracto, apelaba a las consideraciones emocionales que proporcionaban una justificación filosófica para hacer lo que más quiere la gente. El placer es la finalidad suprema de la vida. Ya conmigo, el placer. ¿Qué cosas no? Ustedes saben la historia de Mahoma, ¿verdad? De los musulmanes. Ustedes saben que tuvo una esposa de apenas 9 años. Cada quien adapta sus creencias a sus placeres. Es terrible. El mormonismo con la poligamia, su iniciador tenía un problema sobre los placeres. La mayoría de filosofías en la época de nuestro Señor Jesucristo y en la época de los apóstoles tenían que ver con darle lugar a todos los placeres. ¿Vamos bien hasta ahí? Estoicismo. Y con eso vamos a estar cerrando. En el precitado pasaje del Nuevo Testamento están asociados epicureísmo y estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón, 340-265 a.C., nativo de Chipre y posiblemente de ascendencia semítica. Zenón no reconocía a un Dios personal, sino que enseñaba que el universo está dirigido por una razón que absoluta o una voluntad divina inmanente y que la posee totalmente. El proceso del mundo queda pues gobernado por la ¿qué? Casualidad, gobernado no por la casualidad, sino por un propósito ¿qué? Progresivo. Conformarse a la razón se convierte por tanto en el supremo bien. El sentimiento personal es inmaterial y aún dañoso, puesto que tiene a embrollar la solución racional de los problemas humanos. ¿Vamos bien hasta ahí? La actitud supuestamente resultante ha servido para dar lugar al principal significado que el término estoico tiene en el lenguaje moderno. A causa de que los estoicos creían que la naturaleza ya es como debe de ser y que cualquier cosa que pasa está regida por la providencia, no quedaba lugar para alterar el proceso o para detener su inexorable curso. El universo tiene que aceptarse, no que cambiarse. Esta actitud fatalista enseñaba el dominio propio y en consecuencia fomentaba un hermoso y elevado tipo de moralidad. Apelaba a la mente romana rígida y legalista, y muchos de los mejores estadistas romanos como Cicerón se adhirieron a este principio. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos adelante entonces. No era posible para el estoico un trato personal con Dios. Si la naturaleza trata imparcialmente con los hombres, no tendrá favoritismo para con ninguno. Además, la idea de una relación personal con la razón universal o con el proceso cósmico resultaría tan incongruente como la demostración del afecto hacia la ley de gravitación. Dios, según los estoicos, no tiene interés personal en los asuntos de los hombres porque Él no es entidad ¿qué? Personal. ¿Qué ustedes piensan de eso? El Dios que hemos visto en la Biblia, en la serie de amor y provisión, es un Dios que está en todos los asuntos del ser humano, especialmente en la vida de sus hijos. No es un Dios alejado que nos creó, se entronó, se fue a su trono y se abandonó del ser humano, dejando una línea trazada sin que Él se meta en los asuntos de la vida del ser humano. De hecho, toda la historia de la redención es el trato de Dios con el hombre, mostrándole el camino para su redención o para su salvación. La escuela cínica nos la vamos a saltar, ya la vimos en el capítulo anterior, el escepticismo. Y con ese escepticismo vamos a dar por terminado. La evaluación de las filosofías lo vamos a dejar ahí, y la semana que entra entramos al judaísmo. La introducción con la que entramos, vamos a ver las respuestas al final, hablando acerca de la muerte, sepultura
y las creencias de la vida, o de si ahí se acababa la muerte, ¿ok? Cerramos con esto. El esceptismo, perdón, Pirro de Elis, 365-295 antes de Cristo. Fue el primero de los escépticos. Sucintamente, su argumento es como sigue: si el conocimiento descansa sobre la experiencia, no puede haber una meta ¿qué? Final, porque la experiencia de cada hombre difiere de lo de todos sus semejantes. Las costumbres aceptadas en un país se consideraban reprensibles en otro. Las impresiones sobre los mismos objetos varían con el tiempo y con las condiciones de observación. Todos los elementos de juicio son relativos. Un peso ligero para un hombre puede ser un pesado para otro, a menos que se encuentre un punto de partida para el razonamiento. Ningún criterio de juicio es válido y por tanto ninguna cosa como lo que llamamos verdad puede ¿qué? Existir. ¿Ha escuchado gente así, hablando de esa manera hoy en día? Por montones. Entonces, no hay verdad. Esa es una verdad para ti, por tu cultura, por tu educación, por tu crianza, pero para otro puede ser algo diferente. Lo hemos escuchado y es terrible. Conformarse a la razón. ¿Dónde nos quedamos? Sorry. Se me movió de página. Okay, ¿vamos bien? Los escépticos, de haber sido consecuentes con su propia lógica, se hubieran abstenido de hacer cualquier afirmación, puesto que nada podían probar por medio de premisas aceptables. El esceptismo lógicamente tendría que terminar en una completa parálisis ¿qué? Intelectual. Los cínicos y los escépticos surgieron como el resultado del abandono de los principios. El primero afectó a la moral, el segundo el intelecto. El cristianismo difiere de ambos, afirmando que Dios constituye la más elevada aspiración del hombre. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Creced en la gracia y el conocimiento hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro modelo principal a seguir? Cristo. ¿Okay? Insiste que el hombre necesariamente depende ¿de quién? De Dios, hecho que limita la independencia cínica, y que Dios es el principio de toda razón, ya que su revelación personal sirve como factor regulador en la adquisición de conocimiento por medio de la experiencia. Cierro con esto. Filosofías y más filosofías. Al final de cuentas, todo se resume en esto. No lo dice el libro, lo demuestra la palabra de Dios. Ustedes han escuchado a personas que dicen: ¿y cómo Dios va a juzgar a aquellos que nunca escucharon el evangelio, la verdad del evangelio? ¿Alguna vez han escuchado esa pregunta o no? Número uno, eso no va a suceder porque es bíblico. Hasta que todos ¿qué? Le conozcan. Pero si acaso supusiéramos que eso llegara a suceder, Dios puso algo que guía al ser humano y se llama conciencia. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios en el aspecto moral, y la conciencia nos guía hacia lo que es correcto y a lo que no es correcto, al menos que sea cauterizada. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el ser humano fue creado a imagen de Dios, con un lugar especial para Dios que nadie puede llenar. Y que cuando se rompió esa relación, Dios fue quitado y quedó un hueco del tamaño y de la forma de Dios. Por eso el ser humano anda en búsqueda de un ser supremo. Por eso tantas filosofías y religiones. Todo se resume en esto. Nosotros tenemos un modelo a seguir y es el de nuestro Creador. Y tenemos una guía
aún sin conocimiento, en el aspecto moral que se llama conciencia. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que no vengamos con que por la educación, no me importa la educación, matar es pecado y a Dios no le agrada y es malo. ¿Cierto o no es cierto? No importa que en una cultura sea normal y que así hayan sido criados para matar, eso no importa. El adoctrinamiento, las filosofías, las imposiciones de pensamientos, el lavado de cerebro, cultural, sectario, como le quieran llamar, no tiene nada que ver con cómo Dios nos creó y nos diseñó como seres humanos. Tenemos algo que se llama conciencia, que es una alarma y una necesidad del Ser Supremo que no queda satisfecha si no es a través de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si son tan amables. Dile al que está a tu lado: